Vamos a continuar con la temática que ya se ha venido tratando y es el tema de la adoración como un estilo de vida. Vamos a tomar un par de pasajes que están en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. La palabra adoración tiene una definición que nos va a ayudar entonces un poco a comprender qué es lo que el Señor quiere compartir. La palabra adoración significa reverenciar, honrar, sentir alta estima o afecto a un grado sumo. Eso es lo que dice el diccionario. Pero saben ustedes que cada uno de nosotros podríamos tener nuestra propia definición de lo que sería la adoración. Incluso podríamos hasta tener serias diferencias cuando tengamos la libertad de compartirlas. Algunos incluso podrían decir que la adoración está solo limitada al área de la música, por ejemplo. Y podríamos incluso decir que los efectos que la música produce en nosotros cuando la estamos escuchando es lo que ha hecho la adoración en cada uno de nosotros. Debo reconocer que la música tiene efectos favorables en mí. Yo la disfruto. Y en el tema de la música que contenga mensajes con fundamento bíblico, indiscutiblemente se robará mi atención. Indiscutiblemente así será. Veo con muy buenos ojos, lo disfruto, lo aprecio. Cuando veo que esta misma música tiene la capacidad de influenciar en los gestos y ademanes y comportamientos de mis hermanos y hermanas. ¿Saben ustedes que la congregación donde usted ha nacido y crecido puede ser de gran influencia para eso? Para que esos gestos y ademanes se den. Otros hemos nacido en congregaciones aún bautistas, pero no ha sido parte de las prácticas, esas emociones, esos ademanes, estos gestos, y nos cuesta. Pero no significa eso que no seamos objeto, ni parte, ni el canal para llevar una adoración. Acciones como levantar las manos, por ejemplo. Acciones como aplaudir, danzar, inclusive llevarnos a estados de éxtasis que podrían llevarnos hasta a llorar. La música tiene ese efecto. Pero podemos decir que eso es solamente la adoración. Si hemos dicho al principio que adoración es todo aquello que lleve honra a nuestro Dios, entonces debemos de revisar a la luz de la palabra de Dios lo que entonces es la adoración. Vamos a irnos al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Vamos a mirar los versos del 23 al 24. Mas la hora viene, dice el verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, dice el 24 en su inicio. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario. Estos dos versos están inmersos en una historia muy conocida por cada uno de nosotros, y es el encuentro que el Señor Jesús tiene con una dama, con una samaritana. ¿Saben ustedes que existía una diferencia de conceptos en lo que debía ser la adoración? La mujer tenía una idea preconcebida, y el Señor Jesús le está diciendo que no es así. Lo primero que el Señor Jesús le está diciendo en el verso 23 es que mas la hora viene. No olvidemos que estamos en un momento muy importante, pero en el texto bíblico el Señor todavía está en presencia
Está llevando a cabo su ministerio, el cual ha recibido del Padre. Para nosotros la historia cambia un poco. Ya todo lo que tenía que llevarse a cabo de parte del Señor ya se hizo. Y es lo que tiene que ver con su muerte, con su resurrección y ascensión. Todo está hecho de parte de nuestro Señor. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte que continúa. Por eso entonces vamos a adelantarnos un poco en ese verso 23 y sigamos entonces en lo que dice. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Llama la atención de este verso que el mismo Señor Jesús dice que el Padre los está buscando. Que el Padre está deseoso de encontrar, de identificarlos como verdaderos adoradores, porque esto será la unidad de medida con que serán identificados. Y es que lo harán a través del Hijo y de todo corazón. Pero cuando el texto me dice que los anda buscando, también llama mi atención en el sentido negativo. Y es que podríamos nosotros entender que podríamos estar nosotros adorando de la manera errada. El Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores. Pareciese que no abundan los verdaderos adoradores, esos que adoran en espíritu y en verdad, que adoran al Padre a través del Hijo y de todo corazón. Con este tema hay que tener sumo cuidado, porque usted y yo podríamos pensar que estamos adorando al Señor, a nuestro Padre, pero lo estamos haciendo de la manera equivocada, pensando entonces que la adoración se da por medio de un lugar específico o de una forma. Dijimos que la adoración es más allá de lo que podría ser la música, por ejemplo. Es un medio, pero no es todo. Entonces, ¿cuáles son aquellas áreas que como verdaderos adoradores el Señor anda buscando? Bien, entonces las características de un verdadero adorador dice que es en espíritu y en verdad. Esto es sumamente importante porque es lo que nos va a llevar a nosotros entonces a concluir, a comparar si lo que nosotros estamos haciendo como adoración realmente es lo correcto. Vamos a mirar nuevamente el texto. Disculpen aquí, pero el atriz es pequeño. Ya la encontré la forma. El texto me está diciendo que el Señor anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en verdad. Lo que el Señor nos está diciendo entonces es que los verdaderos adoradores que Él busca son aquellos que lo están haciendo en concordancia con las Escrituras reveladas y están concentradas en el Cristo encarnado, quien es el agente designado por Dios como el único medio para llevarnos a Él. Si nosotros pudiésemos estar haciendo actos de adoración o de alabanza, dependiendo del medio que estemos utilizando, pero Jesús es ajeno a esa manera en la cual estamos haciendo la adoración o la alabanza, podríamos estar nosotros haciéndola de manera equivocada. Pero también me dice el texto que debemos hacerlo también en espíritu. ¿A qué hace referencia entonces esta parte? Vamos a buscar. Esta parte no está haciendo referencia al Espíritu Santo que mora en nosotros, sino a esa parte que habita en usted y en mí y que nos da la conciencia. Y esto es muy importante y esta palabra tenemos que tenerla presente. Es la conciencia de nosotros mismos y de nuestras cualidades. Por ejemplo, nuestro intelecto. También hace parte de las emociones, los miedos, las pasiones, la creatividad, entre otras cosas. Así mismo como la capacidad única de entender y comprender. Esto está sucediendo al interior de nuestro ser. Ahora, cuando decimos que la adoración también tiene que ser en verdad, son las manifestaciones de lo externo de lo interno se hace externo. Por lo tanto, entonces tiene que haber una unidad
entre lo que está sucediendo con mi intelecto, con mis emociones, para con lo que yo estoy expresando públicamente. Pero no es solo la música la que puede ser un instrumento para adoración y alabanza. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un verdadero adorador? ¿Qué pasa con las otras áreas que como persona, como creyente, yo tengo? Por ejemplo, hablemos de la parte de que cómo yo puedo adorar al Señor como esposo. ¿Cómo puedo yo adorar al Señor como esposa, o como hijo, o como padre, o como miembro de esta congregación? ¿Cómo puede un par de chicos, siendo novios, honrar y glorificar a Dios también? Como esposo yo estoy llamado a honrar, a sustentar, a cuidar, a amar a mi esposa. Solo cuando yo cumplo parámetros como esos es cuando puedo decir también entonces que estoy honrando, que estoy llevando a cabo una verdadera adoración para con el Señor. Pero ¿qué pasa con la esposa? Si ella es parte del coro, si ella canta, si ella toca un instrumento, pero como parte de una sociedad conyugal, ella no cumple su deber. Cuando ella no cumple el mínimo de los requisitos que debe cumplirse en parte de una esposa, y es respetar, honrar a su esposo. ¿Qué pasa entonces también con los hijos? Nos gozamos en ver nuestra juventud cómo cada día se involucra más y más en el tema de la adoración y la alabanza a través de grupos musicales. Eso es maravilloso. Pero cuando nos bajamos de este altar, ¿cuál es el comportamiento de esa chica? ¿Cuál es el comportamiento de ese joven? ¿Será que ellos están también adorando al Señor con los comportamientos cuando están por fuera de este lugar? ¿Será que están siendo respetuosos con sus padres? ¿Será que esos mismos chicos que hoy día tienen establecida una relación de amor y que se están construyendo como futuras parejas que van a unir sus vidas, si Dios lo permite, a través de un matrimonio, los comportamientos que están teniendo son dignos de ser llamados como actos de adoración para Dios? Entonces fíjense ustedes que no es solo la música y los efectos que ésta produce en nosotros lo que podríamos decir que son actos de adoración para con Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que tenemos lugares donde nos desempeñamos laboralmente? ¿Cuál es mi testimonio en el lugar ese? ¿Cómo soy identificado? ¿Será que la honestidad es un estándar en mi vida? ¿Que las cosas que han encomendado con sumo celo en mis manos las estoy dilatando? ¿Las estoy reduciendo? ¿Me estoy quedando con ellas? ¿O no le presto la importancia que eso amerita? ¿Y qué se dice para nosotros como miembros de una congregación en general? ¿Será que estoy asumiendo los roles y responsabilidades que me han entregado y siempre estoy disponible, dispuesto, consagrado al cumplimiento de las mismas? ¿Y qué se dice de como amigos? Cuando estoy lejos, inclusive que el único creyente soy yo en el medio en el cual me desenvuelvo. Cuando estoy en una reunión familiar donde no hay más que un solo creyente. ¿Será que en ese momento es el propicio para que yo adore a Dios con la manera como me comporto, como me expreso? Fíjense entonces que tratar de reducir la adoración al acto mismo de la música es muy arriesgado. Y es un poco atrevido incluso. Porque todas las áreas de nuestra vida, todas, sin excluir alguna, debe ser un objeto de adoración para el Señor. ¿Cuántas referencias de ustedes o mías puede dar el pastor? Pues por las horas que duro en el servicio. Y asumimos, y asumirá el pastor, que tenemos comportamientos dignos que adoran al Señor. Pero ¿será que hay personas por fuera que tienen otra visión de nosotros? Que tienen opiniones diferentes a la que tiene el pastor. Porque nos conocen con una vida diferente, que nos comportamos diferente cuando estamos lejos del ojo
supervisor de los líderes y que velan por su vida espiritual o la mía. La adoración entonces es más que eso. La adoración demanda de nosotros integridad. ¿Y qué opinan ustedes de la obediencia, por ejemplo? ¿Será que a través de los actos de obediencia que yo tengo al interior de esta congregación también hablan de mi adoración para con Dios? Hay dos ordenanzas establecidas por el mismo Señor Jesucristo que demandan de mí como creyente una respuesta, una obediencia. Pero ¿saben ustedes que estas ordenanzas muchas veces son despreciadas? Son subvaloradas. Hoy vamos a tener el privilegio de estar en una de ellas. Y con mucho gozo escuché al inicio, dentro de los comentarios de introducción que se hicieron, que se practicaron bautismos. Eso es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque la obediencia a esas ordenanzas realmente están hablando de usted y de mí. Cuando yo me someto a ellas, cuando yo acepto que como instrucción de mi Señor yo debo cumplirlas, que esas ordenanzas no son negociables, que no se pueden posponer. He sido testigo en congregaciones en las cuales también he estado participando, como en el día de hoy, que una vez que se inicia el proceso de la Santa Cena, con mucha tristeza he visto hermanos que han hecho, no la reciben, la pasan. Y asimismo he visto de cómo rehúsan algunos asistentes a las congregaciones como esta y como a la que yo pertenezco también por mucho tiempo. Y cuando se les toca el tema de la obediencia hasta para con estas dos ordenanzas, son reacios, son rebeldes. Y en el tema del bautismo lo posponen una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué será esto? ¿Qué está pasando en el corazón de esa persona? Déjenme decirle algo, y a lo mejor voy a sonar muy duro en mi comentario. Todos aquellos que tal cosa hacen están irrespetando, están desobedeciendo al que las estableció. Si usted está siendo rebelde o reacio, usted debería revisar entonces, o yo, si fuese mi caso, ¿qué concepto realmente tengo por el que fundó esta iglesia? Y el que la fundó a nivel mundial, por el Señor Jesús. No es posible que una persona que se ha expuesto a las mieles del Evangelio, que lo que busca es identificarse con la muerte y resurrección de su Señor y Salvador, no es posible que alguien que ha renunciado al pecado tenga pena o sienta vergüenza de declarar públicamente que hoy es una nueva persona y que se identifica con el Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí presentes tenemos algo por qué pedirle perdón al Señor. Un gesto, una mirada, una palabra fuera de tono, incluso sin habernos percatado de que la cometimos, pudimos haber ofendido a alguien. Todos hoy debemos tener un corazón puro, íntegro, para poder ser partícipe de la cena que el Señor hoy ha dispuesto para cada uno de los que aquí estamos presentes. Pablo nos dice que no la debemos tomar indignamente. Por eso yo hoy les animo, les invito a que nos pongamos en pie. Y en actitud de reverencia y de arrepentimiento, vamos a pedirle perdón al Señor por aquello que Él traiga a nuestra mente a través de su Espíritu Santo. Por aquellos que sabemos que impide que nos acerquemos de una manera pulcra, cristalina, honesta delante del Señor. Para que no venga a ser la Santa Cena más que un bienestar y una identificación con el Señor sea cargada en contra nuestra por haberla tomado indignamente.
queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hoy es un gran día para rectificar si algo no está bien.